Buenos días, doctora. Buen día, chicos. Grupo Farmacología A. Buen día, doctora. Buen día. Estoy en ese dilema, chicos. Ustedes. Está hurtado, qué bien. En ese dilema del texto. Espero que salga para este fin de semana. Y si no, ni modo. Vamos a ver la posibilidad, por ejemplo, de que por lo menos tengan lo más importante, lo más aplicable. Pero esto sí, por eso a veces no me gusta comprometerme, pero tengo que intentar, ¿no? Darles lo más resumido. Sabemos de que farmacología 2 es muy, muy amplio. Entonces, esto voy a hacer. Ya, bueno, el encargado acá era Hurtado, ¿no? Que fue el que me transmitió. Entonces, decía lo más importante en el sentido de esta primera parte y antibióticos, ¿no? Antibióticos. Porque la otra unidad que corresponde a anestésicos, anestesiología la tienen como materia, ¿no? Y van a priorizar en esa materia ustedes, bueno, entonces temen ese tiempito. Ya he publicado también la tarea para que suban ustedes, bueno, de el primer tema. Y bueno, es solamente subir porque yo creo que ya el 100% lo tiene listo, ¿no? Es más, les he dado tiempo hasta el día miércoles, ¿sí? Eh, ¿Estamos de acuerdo? No queda otra, chicos. Ahora voy a proyectar antianémicos, la segunda parte. Ya se ve, ¿no es cierto? Ya estamos en hora. Entonces voy a terminar este tema, falta un minuto. Y ya el día de mañana, si les tocase, sí, les toca un poquito repasar, ¿no? Como lo hemos hecho con el tema anterior, ¿sí? Y seguir avanzando. Bueno, ahora sí estamos, ¿no? No existen gráficos, lamentablemente, y estamos con el tiempo un poco medido, pero vamos a ir analizando de a poco, ¿ya? También yo creo que van a avanzar en medicina interna, los cambios que se están desencadenando para que exista en este caso un déficit de vitamina B12, ¿sí? Entonces, al igual que en el tema anterior, el objetivo es de esta parte del déficit de vitamina B12 reemplazar, restituir, ¿no? Con fármacos que los vamos a mencionar, ¿sí? Y ver de qué tipo de fármacos disponemos en relación a la vida media, ¿no? Bueno, entonces con que la vitamina B12, que también se conoce con el nombre de cobalamina, nos dice sí, de cofactor de muchas reacciones químicas esenciales para que nuestro organismo funcione. Entonces es indispensable, si no, no se puede llevar a cabo muchas reacciones químicas, ¿no? Para la absorción y demás. Por ende, ahora dice que el déficit de vitamina B12 nos va a causar ahora anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, esa es una diferencia si comparamos con la clase pasada, donde existía que déficit si hablábamos o de anemia microcítica hipocrómica o hipocrómica microcítica. De hierro. Bien, Deficiencia de hierro. exacto. Entonces, déficit de hierro igual a anemia microcítica o hipocrómica, hipocrómica microcítica. Déficit de vitamina nuestra cobalamina, ¿no? Sino que se logra detener las neurológicas. Ahora, no es muy común también que se dé el déficit de vitamina B12. Ese en los pacientes de la tercera edad, ¿no? Porque ellos van a
notar una absorción de, bueno, en algún momento de factor extrínseco, factor intrínseco, ¿no? Y el factor intrínseco sabemos está a nivel de la mucosa Doctora, gástrica, ¿no? Que está enlazado con lo que son las células parietales, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué. Doctora. Doctora, disculpe, no se le escucha nada. ¿Podría por favor volver a reiterar? Está muy entrecortado. Hola, hola. Ya, espérenme un ratito, voy a conectarme con el otro cable, ya un ratito. Bueno, a ver, intentemos nuevamente. ¿Ahora estamos mejor? ¿O estamos igual? Sí, está mejor. Ya, gracias. Bueno, sabemos de que esto no, a veces no depende de nosotros, ¿no? Pero continuamos. Entonces, estamos hablando del déficit De la primera de la diapo, vitamina por favor. B12. ¿Ah? ¿Ya? Decíamos que la vitamina B12 se conoce con el nombre de también cobalamina. Y es importante de que no exista un déficit de ella, porque si no, todas aquellas reacciones que ustedes quizás han avanzado en bioquímica no se van a llevar a cabo y esto va a implicar de que exista, bueno, una anemia, en este caso, megaloblástica. Había hecho la diferencia de lo que era el déficit de vitamina de hierro, ¿no? Que me notaba una anemia hipocrómica microcítica, y en el caso de del déficit de vitamina B12 o cobalamina, nos desencadenaría una anemia megaloblástica, ¿no? Este déficit de vitamina B12 nos va a desencadenar manifestaciones gastrointestinales, ¿ya? Que decíamos que estaban enlazadas con lo que eran las células parietales, ¿no? La síntesis y excreción del ácido gástrico que me servía para el metabolismo, la absorción de nutrientes y demás. Entonces, esta parte de estas reacciones, por ejemplo, se van a ver disminuidas, alteradas. El paciente entrará también ya no pues en esa homeostasis, ¿no es cierto? Denotará patologías, ¿no? Pero el déficit de vitamina B12 no es tan común, les decía, se observa sobre todo en pacientes de la tercera edad, ¿no? Bueno, a medida que bueno, se empieza a degenerar nuestras células a partir de los 35, 30 años, obviamente dependiendo de muchas características, pero como un punto medio sería esto, ¿no? Imagínense un paciente de la tercera edad que pueda tener otras patologías de base o más aún a nivel gastrointestinal, ¿no? Que vamos a ver en fisiopatología, entonces van a alterar esta buena este buen proceso, mecanismo y reacciones, como había dicho, ¿sí? Y vamos a ver de qué la desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina, nos dice, son formas activas que se encuentran en nuestro organismo, ¿no? La metilcobalamina. Y
Para administrarlas, me dice, o restituir, reemplazar, tenemos a nuestra cianocobalamina y la hidroxicobalamina. Por eso me dice que son de uso terapéutico, donde estas se van a convertir, miren, a, por ejemplo, la metilcobalamina, que es la forma activa en el organismo. Pero vamos a ver que si tenemos fuentes que se van a transformar a vitamina B12, sí, nos dice, ¿no? La fuente principal es la carne, está en la carne, más aún en el hígado. Han debido escuchar, ¿no? Que se sugiere este cambio de dieta, ¿no? A hígado, para tal vez compensar. Obviamente, el compensar va a tardar más tiempo, pero se puede también prevenir, ¿no? O también la vitamina B12 nos dice estará en los productos lácteos, ¿no? Derivados de los lácteos, los mismos lácteos, los huevos. Pero esta carne y estos elementos tienen que interactuar, dice, con nuestra flora microbiana, porque a través de esa interacción es que se llega a formar nuestra vitamina B12, y eso también ya lo han debido avanzar en bioquímica. Entonces, juega un papel importante en nuestra flora microbiana, ¿no? El otro nombre que recibe nuestra vitamina B12, tercer nombre diríamos, ¿no? Decíamos cobalamina, y el tercero sería el conocerlo como factor extrínseco, ¿no? Y acá me dice, tenemos que resaltar, diferenciar del factor intrínseco que habíamos mencionado, que se encontraba a nivel de las células parietales en la mucosa gastrointestinal, ¿no es cierto? Donde decíamos que participaba la secreción de ácido gástrico. Entonces hay dos factores, extrínseco e intrínseco, pero también tienen relación para la funcionalidad que se tiene que llevar a cabo en el organismo. Bueno, entonces resulta que nuestra vitamina B12 se almacena en el hígado. Y en el libro, no sé si ustedes han leído, como siempre, la dieta de los estadounidenses, nos dice es elevada y puede contener grandes cantidades de vitamina B12, de 5 a 30 microgramos, ¿no? Y de esos 30 microgramos se llegarían a absorber de 1 a 5 microgramos, ¿no? Pero lo que requiere de manera normal nuestro organismo es día, ¿no? Es de 2 microgramos, poquito, ¿no es cierto? 2 microgramos. Y si hablamos de reserva o de almacenamiento, ¿no? Está dentro de los 3.000 a 5.000 microgramos. Por eso es que me dice, es infrecuente, puede tomar hasta 5 años en agotarse nuestra vitamina B12, puede aparecer anemia megaloblástica si es que no existe una buena absorción de nuestra vitamina B12, ¿sí? Decíamos de que la vitamina B12, un factor extrínseco, se va a absorber, ¿no? Después de interactuar con el factor intrínseco que estaba a nivel de las células parietales, entonces hay relación. Y es importante de que todos estos elementos que están llevando a la formación o síntesis de vitamina B12, que están participando de la absorción de esta como el factor intrínseco, estén intactos. Porque si no, el hecho de que se altere algún paso o disminuya o falte algún elemento, entonces nos va a llevar a la patología, anemia megaloblástica en el paciente, ¿sí? Y se absorbe nuestra vitamina B12 a nivel del hilio distal. También esta es otra diferencia, ¿no es cierto? Duodeno y yeyuno, decíamos, de la absorción de hierro, y en algunas circunstancias en las otras regiones del intestino, si es que ameritase la absorción para compensar. Y acá nuestra vitamina B12 se absorbe a nivel distal. De manera muy rara puede existir, me dice, este déficit cuando también existe una alteración a nivel de las células parietales y por ende del factor intrínseco, ¿ya? O también este déficit se puede evidenciar en aquellos pacientes vegetarianos estrictos. Bueno, tenemos varias denominaciones, ¿no? Los veganos, ustedes deben saber, algunos de ustedes deben ser veganos o vegetarianos estrictos. Hay algunos que por lo menos consumen los derivados lácteos. Hay otros que absolutamente no consumen nada, ni de derivados, ni de carne, ¿no es cierto? Y reemplazan, sin embargo, de manera exógena, ¿no? Con comprimidos y demás. Pero si esto no se llega a reemplazar, entonces
pueden presentar déficit de vitamina B12. Obviamente también nos dice, después de que estas personas al haberse convertido, entonces no ingieran, ¿no?, por mucho tiempo también estas fuentes de vitamina B12, como habíamos mencionado, carne, huevo y derivados de los lácteos, ¿no? Bien, para saber, ¿no?, es que esta vitamina B12 es transportada, nos dice, por las transcobalaminas 1, 2 y 3, solo para saber de que también existe un transporte, al igual que el hierro, ¿no?, de nuestra vitamina B12. Y sabemos de que ella se está almacenando a nivel hepático. Bueno, decíamos, es importante que la vitamina B12 esté en estas cantidades, aunque pequeñas, pero estables, porque participaban de reacciones enzimáticas, ¿no es cierto? Y el libro nos habla de 2 o de 3 reacciones enzimáticas, ¿sí? La primera sería la metilcobalamina. No hay, como les dije, si ustedes están con el libro, magnífico. Voy a ver si puedo hacer un cuadrito, un mapa, para que ustedes comprendan mejor, ¿no? Como les digo, farmacología implica de mucha atención, comprensión. Entonces, acá nos va a un poquito reflejar en qué tipo de reacciones está participando nuestra vitamina B12, como metilcobalamina, que decíamos, ¿no?, que llegaba también a ser una sustancia exógena para llegar a conformar la sustancia activa en nuestro organismo. Nos dice de qué, les voy a, digamos, explicar y después vamos a ver algo, ¿sí? Acá vamos a imaginarnos una metilcobalamina, ¿sí? En esta parte. ¿Por qué? Porque dice que nuestra metilcobalamina va a servir como un intermediario, decíamos, participa de reacciones, intermediario de la transferencia de un grupo metilo, o más fácil sería, sirve para la transformación de la 5-metil-tetrahidrofolato a homocisteína. Entonces, enlaza, vamos a decir, transforma la N-metil-5-tetrahidrofolato, aquí, la 5-metil-tetrahidrofolato, y decimos, imagínense acá nuestra metilcobalamina, para que ella se transforme en homocisteína, y donde la homocisteína va a dar origen a nuestra metionina, ¿sí? Entonces, está participando de esta reacción, ¿sí? Entonces, iniciamos con la metilcobalamina para finalmente dar origen a nuestra metionina. Iniciamos como la metilcobalamina acá, ¿sí? Aquí nos vamos a imaginar nuestra metilcobalamina, nos dice, servía como intermediario de la 5-metil-tetrahidrofolato para la transformación a homocisteína y posteriormente a metionina. Esa es nuestra primera reacción, ¿sí? ¿Se comprendió, no es cierto? Si antes no habían leído, no habían comprendido, ese es el resumen. Ahora tenemos otra participación, ¿no?, en otra reacción. Tenemos a nuestra tetrahidrofolato. Esta no hay en esquemas, pero está en el libro. Entonces resulta que, al igual que la metilcobalamina, esta tetrahidrofolato va a participar, me dice, básicamente de la formación de la desoxitimirilato, de la DTMP y de purinas, que son muy importantes para sintetizar ADN, ¿no? Entonces, esa es la otra reacción. Bien, tenemos una tercera reacción, que no la he puesto acá, pero participa también de una tercera reacción, donde existe la otra transformación de la metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A, han debido escuchar. Entonces son 3 reacciones en las que tienen que estar presentes ciertas cantidades de vitamina B12. ¿Ya? Esas son las reacciones en las que participa nuestra vitamina B12, como resumen. Entonces, decíamos que el déficit de ella nos desencadenaba anemia megaloblástica. Ahora, si ustedes están con el libro, ¿no?, también tenemos
de que en todo este proceso, en estas reacciones enzimáticas, también participa el ácido fólico. ¿Ya? No se evidencia en esto. No está. No hay. Pero el ácido fólico nos dice va a reaccionar con la vitamina B12, ¿no? O con el ácido tetraidrofolato en todo caso. Aquí nos vamos a imaginar a nuestro ácido fólico, por acá, que interactúa con el tetraidrofolato, ¿no? Decíamos, y este me iba a conformar lo que era la síntesis de DNA. ¿Sí? Entonces, el hecho de que exista ácido fólico, de alguna manera me dice, va a tratar de compensar, en este caso, de que se sintetice el DNA, ¿ya? O también es importante de que, por ejemplo, si hablamos de homocisteína, ya si hablamos del diagnóstico, nos dice de que en caso de existir un déficit de vitamina B12, va a haber un acúmulo de la homocisteína, ¿no? Y esto va a ser una pauta para que se pueda diagnosticar. O si hablamos de homocisteína, ustedes recordarán en fisiopato, en aterosclerosis, factores de predisponentes, ¿no? La homocisteinemia, ¿recuerdan? Espero que sí, pero entonces esta homocisteinemia, la concentración elevada de ella, me predisponía a que exista mayor oxidación de placas de colesterol, de aterosclerosis, ¿no? Y por ende existía mayor predisposición a patologías cardiovasculares, ¿no? Aumenta la presión, infartos, entonces también tiene que ver con muchas otras patologías, con que se complique, ¿no? El paciente ante un déficit de vitamina B12, porque no va a haber con quién interactúe la homocisteína. Entonces ella se va a elevar y desencadenará mayor acúmulo de placa aterosclerótica, ¿sí? Bien, en relación a las reacciones en las que está participando nuestra vitamina B12, ¿no? Y es lo que les comentaba acá, miren. El déficit de vitamina B12 causa acúmulo de homocisteína y la elevación de ella, porque no tiene con quién interactuar, ¿no? Va a hacer de que se pueda diagnosticar este déficit de vitamina B12 y además por las otras presentaciones, ¿no? O alteraciones o cambios fisiopatológicos a nivel cardiovascular. ¿Ya? Bien. Por ende, debemos tratarnos, dicen, ¿no? Administrar de forma exógena. Porque este déficit nos puede denotar ya como anemia megaloblástica, macrocítica, con ciertas alteraciones o disminuciones, ¿no? Como la leucopenia, la trombocitopenia, que variará en sus gradaciones. Y este déficit, trombocitopenia y leucopenia, va a ser de que nuestra médula ósea, decíamos, ¿no? En médula ósea se encontraba nuestra célula madre para desencadenar la síntesis, en este caso, del déficit de esos dos tipos celulares. Por ende, va a haber una hipercelularidad a nivel de médula ósea, ¿ya? Decíamos, el déficit de vitamina B12 nos desencadena trastornos neurológicos, ¿no? Pero de manera específica por el déficit de vitamina B12. Entonces, esto es algo importante también. El déficit específico de vitamina B12 es igual a trastornos neurológicos. Más adelante vamos a avanzar déficit de ácido fólico, donde no va a estar presente por ejemplo, estas parestesias o esta debilidad a nivel de los nervios periféricos, ¿no? Entonces, es específicamente del déficit de vitamina B12, además de que el paciente pueda presentar espasticidad, descontracturas, ¿no? O ataxia. ¿Ya? Entonces, les decía al inicio de que el administrar la vitamina B12 va a detener el avance de estas alteraciones que hemos mencionado, parestesias, espasticidad, ataxia, ¿no? Y otras. No va a revertir estos síntomas neurológicos, ¿ya? Si hablamos de las causas comunes de déficit de vitamina B12 y relacionamos con la anemia perniciosa, se deberá, por ejemplo, a un déficit del factor intrínseco,
¿Dónde se encuentra el factor intrínseco? En las células parietales. ¿Dónde están las células parietales? A nivel de la mucosa gastrointestinal, ¿no? Entonces, en algún momento hemos hablado de, o tal vez en Fisiopato han debido avanzar, de aquellos pacientes que son sometidos a cirugías, ¿no? Y que por ende pueden disminuir la superficie a estas mismas células parietales y por ende disminuir el factor intrínseco. Entonces, estarán siendo consideradas como causas de déficit de vitamina B12. O me dicen, miren, pacientes que tienen atrofia gástrica, ¿no? Sabemos de que es importante la presencia de vitamina B12 de células parietales. Y que por ende me dice, si hay una atrofia gástrica, no va a haber el factor intrínseco. No va a existir esa secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces también me va a desencadenar un déficit de vitamina B12. Bueno, decíamos pacientes gastrectomizados de forma parcial o total. Pacientes que presenten alteraciones o enfermedades en el hilio distal, como, por ejemplo, un síndrome de mala absorción, o una enfermedad intestinal inflamatoria, o una resección de intestino delgado, que nuevamente va a desencadenar un déficit de vitamina B12. O, de manera menos frecuente, aquellos pacientitos me dicen que tienen un déficit congénito del factor intrínseco, ¿no? O también el paciente pudiese, también de manera congénita, presentar menor número de receptores para la vitamina B12. Son también pacientes que van a presentar la patología, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué podemos, digamos, recapitular? Déficit de vitamina B12. Es importante de que el paciente tenga la suficiente cantidad de vitamina B12. ¿Cuánto era necesario? Poco, ¿no es cierto? De 2 microgramos por día. 2 microgramos. Entonces, este déficit se llevaba a cabo en mucho tiempo. Pero es importante tener vitamina B12 porque ellas participan de muchas reacciones enzimáticas. 3 hemos analizado, ¿no? Entonces, esas reacciones enzimáticas nos van a desencadenar el cuadro clínico o, importante, el síndrome neurológico, alteraciones neurológicas. También veíamos que es importante tomar en cuenta el factor intrínseco, tomar en cuenta el ácido fólico, ¿no? O la homocisteína, ¿no? Que es en el caso de la homocisteína es importante para diagnosticar el déficit de vitamina B12. Y aquí estamos viendo el tratamiento, ¿no? Se puede administrar vitamina B12 por vía parenteral para restituir de manera más rápida, ¿no? A través de las formas de cianocobalamina o hidroxicobalamina, ¿no? Decíamos de que estas se transformaban en la sustancia activa como tal dentro del organismo, ¿sí? Por vía intramuscular, si hablamos de vía parenteral, ¿no? En potencias de 100 a 1000 microgramos día. O dice cada tercer día. O también podemos comenzar a dar una vez o 2 veces por semana para restablecer ese déficit, ¿no? O de 100 a 1000 unidades o 1000 microgramos intramuscular una vez al mes o de por vida. Dependerá, no habrá que analizar el tipo de paciente. Si estamos hablando de revertir estas alteraciones neurológicas, debemos no solamente de restituir, en este caso también debemos mantener esa concentración que ustedes saben, de 2 microgramos, en relación a la necesidad, ¿no? A través de una administración ya sea de una vez cada semana, 2 veces a la semana por 6 meses, antes de, por semana, ¿no? Antes de cambiar una dosis de mantenimiento, de una dosis cada mes, ¿sí? Existe también, me dice, la vitamina B12 por vía oral, cuando estos pacientes, bueno, son reacios, ¿no? a recibir o tienen mucho miedo, demás, en la misma dosis de 1000 microgramos día. O lo nuevo es que también existe esta vía intranasal, ¿no? O en gel, podrán ser más costosas, ¿sí? Esto en relación al déficit de vitamina B12. Ahora vamos a hablar del déficit de ácido fólico, ya para concluir el tema. Bueno, este ácido fólico es necesario también para sintetizar aminoácidos, purinas y ADN, ¿no es cierto?
hace un momento habíamos visto de que también nuestro ácido o nuestra vitamina B12 participaba de la síntesis del ADN también, ¿no? En este caso, dice, el déficit materno, ¿no? En esta etapa de embarazo, va a causar un déficit en el feto, sobre todo a nivel del tubo neural. Entonces, saben que primero llega a formarse el tubo neural y existe una diferenciación, es en embriología, ¿no? A medida que pasan las semanas. Entonces, si hay déficit de ácido fólico, nuestro pacientito podrá presentar una espina bífida, una anencefalia o enfermedades vasculares. Bueno, entonces la absorción de nuestro ácido fólico oscila en 50 o entre 50 a 200 microgramos, una cantidad mayor, ¿no?, que la vitamina B12. Y las embarazadas va a aumentar esto de 300 a 400 microgramos día. ¿Dónde tenemos ácido fólico? Nuevamente en hígado, levaduras y vegetales verdes, ¿no? Entonces se llegan a almacenar de 5 a 20 miligramos de folato en hígado y se excretarán diferentes cantidades o concentraciones en orina, en heces, ¿no? Ahora, el déficit de ácido fólico, a diferencia del déficit de vitamina B12, se puede producir de forma rápida, dice, ¿no? Obviamente cuando el paciente no tiene una nutrición adecuada, porque este paciente, todos tenemos reservas muy pequeñas de ácido fólico y los requerimientos son elevados, ¿no?, relacionados de la vitamina B12. ¿Dónde se va a absorber nuestro ácido fólico? En el yeyuno proximal, ¿no? Entonces, el paciente podrá presentar anemia megaloblástica porque está enlazado, ¿no?, con el déficit de vitamina B12 en este tiempo, lapso de tiempo, entre 1 a 6 meses después de que el paciente no haya ingerido ácido fólico, ¿no? Decíamos, levaduras, vegetales verdes, hígado, ¿ya? Bueno, ahora, en todo este mecanismo, este proceso de la formación del ácido fólico, también me dice se debe a la ingestión insuficiente de los folatos. En algún momento también hablaremos del déficit o de esta relación del uso de algunos antibióticos del grupo de los folatos, ¿no? Y el trimetoprimo es el sulfamethoxazol, por ejemplo. El uso prolongado de ellos va a llevarme a un déficit de folato, a un déficit de ácido fólico, ¿no? Interacción con fármacos. Y decíamos, el déficit de ácido fólico no está en relación con estos síndromes neurológicos que se habían evidenciado con el déficit de vitamina B12, ¿ya? Ahora, decíamos también que se encontraba almacenado, no almacenado, una fuente principal de ella era el vísceras, ¿no?, hígado y demás. ¿En quiénes vamos a ver también este déficit de ácido fólico? Y eso también han debido avanzar en pacientes alcohólicos. No sabemos de que el paciente alcohólico, dependiendo del tipo de bebida, ¿no?, de sustancia que ingiera, va a causar un mayor daño a nivel hepático, ¿no? Y estaríamos hablando, ¿por qué no?, una cirrosis, la última etapa de la alteración de hígado, ¿no? Tenemos también hepatitis alcohólica, cirrosis. Entonces ellos, además de que no, esos pacientes alcohólicos se olvidan de consumir alimentos, ¿no? Todo el día están consumiendo bebidas o alcohol. Y más allá vamos a ver de que las bebidas alcohólicas, desde, bueno, el vino, la cerveza, el vodka, el whisky, tienen diferente concentración, ¿no?, grado alcohólico. Entonces, dependiendo de la sustancia que ingieran, o algún tipo de alcohol que no sea el indicado, ¿no?, dañe nuestro hígado, entonces el hígado de este paciente va a presentar un déficit de ácido fólico, sumado a la falta de ingesta de alimentos, entonces con mayor razón. ¿Quiénes más van a denotar este síndrome del déficit de ácido fólico? En aquellos pacientes, decíamos, que presentan un síndrome de mala absorción, o pacientes que también requieren diálisis. Les decía, ¿no?, de forma secundaria la ingesta de algunos fármacos.
Y acá está lo que les mencioné. La ingesta del trimetopril más el sulfametoxazol. El trimetopril entran dentro de este proceso, digamos, de la síntesis bacteriana donde se necesita, dice, ¿no? El folato, donde el trimetopril lo que está haciendo es inhibir el folato para que no exista la síntesis o la proliferación bacteriana, pero en este caso estaría afectando también al ser humano, ¿no? O la ingesta de estos otros fármacos como el metotrexato, ¿no? La pirimetamina, ¿no? Entonces, que va a llevar, por ende, al déficit de los cofactores de folato y va a desencadenar una anemia megaloblástica, ¿no? O otro tipo de pacientes que también están expuestos son aquellos que presentan convulsiones, que además están ingiriendo la fenitoína, ¿no? Pero de forma rara, hay que ver, ¿no? Dosis, tiempo de tratamiento. Ahora, si hablamos de revertir ese déficit de ácido fólico, podemos realizar reversión con 1 miligramo de ácido fólico, ¿no? Entonces, debido a que el almacenamiento es escaso, este paciente debería de recibir, dice, de manera indefinida. Más aún en aquellos que presenten un síndrome de mala absorción o pacientitos que tengan una dieta no adecuada, ¿no? Hemos hablado de espina bífida y demás, ¿no? Entonces, el ácido fólico sirve como un elemento, una sustancia complementaria, ¿no? En aquellas pacientes embarazadas, en pacientes que tienen esa dependencia alcohólica, pacientes con anemia hemolítica, enfermedades hepáticas, enfermedades cutáneas y pacientes hemodializados, ¿no? Y ya para cerrar, al inicio decíamos, hablábamos de pacientes con insuficiencia renal crónica que no estaban produciendo eritropoyetina, ¿no es cierto?, para compensar este tipo de anemia. Entonces, vamos a ver de que nuestra eritropoyetina humana se puede conocer con esta denominación, ¿no? Esta abreviación. Y ante este déficit tenemos varios tipos de eritropoyetina. La alfa, como epoetina alfa, darboepoetina alfa, hay también la metoxipolietilenglicol epoetina beta, ¿no? Diferentes formas, ¿sí? En el caso de la epoetina alfa, nos dice que es el primer factor de crecimiento, ¿no?, que se ha aislado en el ser humano para poder ser administrado y compensar ese déficit que exista. Insuficiencia renal, más aún con un paciente mundializado, varias veces a la semana, peor aún. Entonces se puede administrar por vía intravenosa 3 veces por semana. Y la semivida de esta epoetina alfa es de 4 a 13 horas, ¿no? En el caso de la darboepoetina alfa, es una modificación, todas son modificaciones, ¿no?, de la eritropoyetina humana. Es una modificación de nuestra eritropoyetina y va a tener una mayor vida media que la epoetina alfa. Y solamente se va a administrar una vez cada semana. En el caso de la epoetina alfa decíamos hasta 3 veces por semana, ¿ya? La metoxipolietilenglicol, la epoetina beta, se puede administrar en dosis única, ya sea por intravenosa o subcutánea, cada 2 semanas o cada mes. Entonces acá estamos viendo que la diferencia es la vida media, ¿no? Y ella va a estimular esa proliferación y diferenciación eritroide. Va a inducir la liberación de reticulocitos a nivel de médula ósea, ¿no? Y básicamente, si hablamos de estimular, se va a producir más eritropoyetina, ¿no?, ante la posible disminución de esa oxigenación que se está evidenciando en el paciente. Obviamente, entonces, todo esto va a llevar a que se estabilice, ¿no? Estabilice, porque habíamos relacionado glóbulo rojo igual a oxigenación tisular. Se va a ir equilibrando. Ahora, si hablamos de concentraciones, me dice, las cifras séricas de eritropoyetina en individuos no anémicos es menor a 20 unidades litro, lo normal, ¿no?
En pacientes con anemia moderadamente severa, estas cifras de eritropoyetina van a subir a 100 o a 500 unidades. Porque en ese momento decíamos, ¿no? Existe una hipercelularidad para tratar de compensar. Sí, por eso es que está elevado. Porque ustedes tal vez dirían, ¿pero por qué es elevado si hay un déficit? Porque ahí existe el mecanismo de compensación. ¿Ya? En el caso de pacientes con insuficiencia renal crónica, más aún, esta eritropoyetina no va a poder estimularse, ¿no? Entonces, la concentración de la eritropoyetina va a ser baja. No puede, no funciona el riñón, ni de forma no secretora, en el caso de la producción de eritropoyetina, ni de la secreción, ¿no? Para eliminar las sustancias azoadas. Pero, sin embargo, van a mostrar una gran mejoría cuando se administren alguna de estas eritropoyetinas exógenas. ¿Sí? Por ende, la eritropoyetina es importante en pacientes con anemia e insuficiencia renal crónica para mantener adecuadas nuestras concentraciones de hemoglobina. Decíamos, no, lo ideal es menor a 20. Entonces acá tenemos ya nuestra concentración normal de 10 a 12 gramos por 100 ml. Ahora, pueden necesarias la administración de los diferentes tipos de eritropoyetina para estabilizar homeostáticamente a los pacientes, evitar de que ellos sean sometidos a múltiples unidades de sangre, ¿no? Sabemos de que la eritropoyetina va a actuar de forma más precisa y más corta, ¿no? Por eso también me dice, se elimina la necesidad de transfusiones, más aún, ¿no? En aquellos pacientes, por ejemplo, que están siendo sometidos a quimioterapia o que tienen un valor de la hemoglobina menor a 10. Claro, existen valores de hemoglobina en varón, mujer, ¿no? Pero de forma indiferente menor a 10. O en aquellos pacientes que presentan anemia con trastornos primarios en la médula ósea. De forma específica, en ese lugar, o secundaria A. ¿No? Hemos visto fármacos, diferentes síndromes o patologías o una insuficiencia renal. Puede existir también un efecto tóxico colateral que puede evidenciarse en el paciente: hipertensión, complicaciones trombóticas, o que el paciente esté expuesto a patologías cardiovasculares graves. Entonces, con ello hemos concluido este tema o este capítulo de sangre, pudiésemos decir, ya hematológico, con el déficit de hierro, déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. Entonces no está complicado, ¿no? Está muy resumidito, ¿ya? O alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan. Estamos a ver. 48. Bueno, entonces se comprende, ¿no es cierto? Ya mañana vamos a estar repasando de forma ya puntual, ¿no? Tal vez con un cuestionario, con casos clínicos como de costumbre. ¿Sí? No hay dudas, no hay preguntas. Entonces ahorita tomen su cuaderno, su libro, resuman, hagan su cuadrito y mañana volvemos a repasar este tema y vamos a continuar el avance. ¿Ya? Entonces voy a tomar la lista. Doc, Dígame. mañana el repaso solo de anemias, ¿no? De anemia, sí. Está bien, Doc, Porque gracias. el día sábado pregunté si alguien faltaba, ¿no? Para dar su repaso y no había nadie. Entonces yo lo tomé como si todos hubieran dado el repaso. Y por eso ahora estamos avanzando en anemias. Sí, porque he tomado en los otros grupos repaso. Me faltaba tomar. Doctora, disculpe, primeramente buenos días. En el Bien. inicio de la clase dijo que puso en tareas para mandar las tablas, los resúmenes. No escuché Sí, bien. sí, para hasta el día miércoles. Les he dado más plazo todavía. Entonces el trabajo será mejor, ¿no? Mejor, más organizado, ordenado y claro, y es para ustedes. ¿Sí? Entonces, hasta el día miércoles he puesto el plazo. No se aceptan trabajos fuera de la fecha, ¿no? Por favor, no insistan. Bueno, no creo que sean ustedes, hay otros grupos. Por eso les digo, cada clase ustedes tienen la obligación de resumir, comprender, tener listos. Doctora,
tema de anticoagulantes. Yo creo que parece entendiendo este mes. Dígame. ¿Algo más? Doctora, ¿ya lo subió en ¿No? tareas o lo va a subir recién? Sí, ya subí, ya está. Porque A le ver, comento revise o que dígame. no me sale nada, doctora. ¿Está? A mí igual no me sale nada, doctor. Bueno, nos han puesto ahora, ¿no? Está en tareas, nos han colocado, bueno, supongo que los de sistemas, cuadritos específicos. A ver, voy a hacer. Lo dice, ¿no? El farmacología grupo A, dice blog de notas, de clase, tareas, calificaciones en tareas, he colocado. A ver. No, Doc, no hay nada. A ver, asignado. No nos aparece. Ya, voy a revisar y nuevamente voy a volver a subir, ya, pero el plazo era hasta el miércoles a las 12. Bien, está muy bien que me hayan aclarado estos chicos. Muy bien. Ahora nuevamente. Doctora, solo sería el tema de anticoagulantes, ¿verdad? Sí, el tema de anticoagulantes. Ya preparen el otro, el que hemos terminado ahora, ¿ya? Sí, doctora, le adjunté al chat, doctora, en tareas que no se mira nada. Sí, ahorita voy a revisar. Ya está bien que me aclaren. Voy a ver si es lo mismo con los otros chicos, con los otros grupos. A veces falla algo y está bien que me aclaren. Bueno, ya estoy con la lista. Avan, Presente, Doc. Argote, Argote presente, Doc. Doc, mi apellido no se escucha. Presente. ¿ustedes acebo? Sí, Doc. Ya, he mencionado 2 veces, pero bueno, el internet puede ser, no se preocupe, ya estamos aquí. Arnés, Presente, Doc. muy bien. Araya, Presente, Doc. bien. Barral, Presente, Barral, Doc. Barriga, Eric, Presente, Barriga, doctora. Presente. Barriga. Bilbao, ¿está Presente, doctora. bien? Bilbao. Castellanos, ¿está bien? Castellanos presente. Muy bien. Daza, María Presente, Isabel. Doc. María Isabel. Encinas, Fernando. Encinas presente, doctora. Bien. Ferreira, Freddy. Ferreira presente. Saraí. Presente, doctora. Flores, Estefano. Presente, doctora. Muy bien. Flores, Carolina. Presente, doctora. Muy bien. Gamboa, Noelia. Presente, doctora. Gómez, Fernando. Presente. Dani. Presente, doctora. Gutiérrez, Alejandra. Presente, Doc. Gutiérrez, Eddie. Presente, doctora. José, Carla. Presente, Doc. Paita, Frank. Presente, doctora. Ibarra, Marifé. Presente, doctora. Yor, Andrea. Presente, doctora. Ludwin. Yo creo que este muchacho ha debido cambiarse de grupo, ¿no? Loaiza. Ludwin. Si no, no está. López, no. Luján, Melina. Luján presente, doctora. Márquez, Giovanna. Presente. Anda, Nayeli. Presente, doctora. Montaño, Miranda, Francisco. Presente, doctora. Montaño, Brandon. Muñoz, Alejandro. Presente, doctora. Nilipu. Presente. Snake. Ana, Yesit. Ortuño, Natalie. Presente, Orellana. doctora, se saltó mi apellido. ¿Cuál es? Ortega Nava. O se me ha cortado el internet. No, recién le toca.
Sí me toca. Este muchacho también, Orellana Yesid, yo creo que se ha debido cambiar, ¿no? ¿Saben algo? Bueno, creo que ahora difícil de conocerse, ¿no? Que suben por semestres. No ha asistido nunca. Ortega, entonces, presente. Ortuño. Presente, ¿Ya? Ortuño, Doc. Ya, Ortega Damaris. Creo que usted me solicitó Ortega Damaris, licencia. No Sí, recuerdo. pero para el día sábado, porque tengo clase de imagenología y bueno, y me cruzaba el horario con la reposición. Exacto, no me acordaba. Ya está. Gracias, doctora. De nada. Decíamos Ortuño, ¿no? Perdón, no lo he escuchado. Ortuño Natalie. Sí, Doc, Ortuño presente. Andrés Parco presente, doctora. Pérez Marco. Pérez presente, doctora. Pizarro Almendra. Presente, doctora. A Javier. Riva Gardenia. Doctora, Riva presente. Muy bien. Rocabado Laura. Presente, doctora. Bien. Rocabado Sánchez. Presente, Marisol. doctora. Muy bien. Sánchez Marisol. Ticona Sharon. Presente, doctora. Torrejón Sarita. Presente, doctora. Rico Diego. Torrico presente, doctora. Francesca. Presente, doctora. Velarde Adrián. Presente, doc. Elis Carmen. Presente, doctora. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Muy bien. Zamorano Javiera. Presente, Doc. Bien. Centeno Mario. Presente, doctora. Dado Jan. Presente, doctora. Esto me hace recuerdo de que me he dado el plazo hasta este fin de semana para el texto. Si Sí, no, doctora. voy a priorizar esta primera y la parte sobre todo de antibióticos, que es lo más importante y para mí es fundamental de que ya esté y vamos a avanzar de esa manera, ¿no? Para sus rotes, porque ya empiezan a preguntarles y avanzar al final medio que no me convence. Por eso vamos a avanzar antes. Y vamos a cumplir, obviamente, con todo el avance. Mundo corre, Erika. Presente, Doc. Caray Jan. No está. Marza Ducarlos. Presente, doctora. Si es que no puedo, digamos, subir, falla algo en cuanto a la tarea, en esa parte de tareas, lo voy a poner en la unidad, ¿ya? En esta unidad que estamos avanzando, en todo caso, unidad 1 y en el tema, voy a ver en la unidad 1, ¿no? Si no, en anticoagulantes también voy a ver dónde se puede publicar o subir. De todos modos, les voy a avisar, ¿ya? Ni bien suba y corrobore de que esté, les aviso al grupo, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un buen día. Si no hay preguntas, hasta ahorita está el temario Doctora. resumidito. Bueno, chao, chao. Doctora, disculpe. Sí. Se me cortó el internet un rato y la tarea, ¿sobre qué tema es? Perdón. Es el tema que ya han hecho su cuadrito, el del De anticoagulantes, exacto, ¿no? Es importante lo de siempre, como el semestre pasado, el grupo de fármacos, dosis, indicaciones, y hemos visto de que existen antagonistas, ¿no? De la heparina o del dabigatran, o habíamos visto de que bueno, los antagonistas, ¿no? O el exceso de vitamina K, o la vitamina K servía antagonista de qué, ¿no? Entonces, es importante ello. En ese mismo formato que nos hemos manejado todos los semestres, ¿ya? Los semestres anteriores con todos los grupos. ¿Alguna duda más? Gracias, doctora. Nada. Bien. Hasta mañana, chicos. Doctora, ¿se lo podemos subir en PDF? Sí, pueden Sí, subir. gracias. Ya, de nada. Luego, Hasta luego. doctora, Hasta luego. perdón que la interrumpa. ¿El trabajo debe ser a mano? ¿Podemos hacerlo digital? Voy a aceptar a mano, ¿no? Pero para que ustedes no se lo hagan mejor,
también los próximos trabajos estaré pidiendo, no sé, digital, de cualquier forma, de cómo lo tengan hecho o cómo lo vayan a hacer. Hasta el miércoles, hasta la medianoche. Está bien, Doc, gracias. Nada.